Bueno, habíamos quedado en el video anterior que se cortó con la transformación de buena fe cuando la cosa puede volver al estado anterior, y había sacado esto, ¿sí?, como para dar el ejemplo de qué puede pasar en este tipo de situación. Vamos de nuevo a lo que decía el artículo 1957, tercer párrafo. Si el transformador es de buena fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la materia, en este caso yo, es dueño de la nueva especie. En este caso, debe pagar al transformador su trabajo, pero puede optar por exigir el valor de los gastos de reversión. Es decir, alguien, ¿sí?, de buena fe me pide el anillo y me dice, la verdad que el anillo con 3 corazones, ven, tiene 3 corazones, queda feo. Vamos a suponer que la persona que me lo pide es una persona que tiene joyería. Dice, yo lo voy a dejar mejor. Dice, le voy a poner un corazón plateado y el dorado, yo lo voy a poner de este lado y le vamos a sacar un corazón para que quede más prolijo. Entonces se lo entrego y transforma la materia o la cosa en otro tipo de anillo, en un anillo con 2 corazones, uno plateado y otro dorado. Ahora bien, en este caso, como es de buena fe, yo, la dueña de la materia, me voy a hacer dueña de esta nueva cosa, de este nuevo anillo que tiene, va a tener en vez de 3 corazones, 2 corazones, ¿sí? En este caso, yo le voy a tener que pagar al transformador el trabajo que realizó, pero sí puedo pedirle al transformador que me pague los gastos de reversión, porque quizás me guste, quizás no me guste cómo quedó el anillo, pero yo autoricé al transformador a que esta cosa la transforme. Si a mí no me gustara y quisiera que el anillo se volviera a transformar en un anillo de 3 corazones, ¿puedo? Sí puedo, porque esto es algo que se puede volver a fundir. El material es aleatorio, se puede volver a fundir y se podrían volver a pegar los 3 corazones. Ahora bien, ¿qué pasa con la mala fe? El último párrafo del 1957 dice, si el transformador es de mala fe y la cosa transformada es reversible a su estado anterior, el dueño de la cosa puede optar por reclamar la cosa nueva sin pagar nada al que la hizo o abdicarla con indemnización del valor de la materia y del daño. Es decir, si a mí el joyero me quita el anillo y por sus propios medios lo transforma sin mi autorización, yo puedo pedir que vuelva la cosa al estado anterior, es decir, que transforme el anillo como tenía los 3 corazones, o en su caso, ¿sí?, y por supuesto no pagarle nada, ningún gasto de reversión, o en su caso puedo decir, bueno, yo ya no quiero tener más el anillo, abdico del anillo, no lo quiero tener más, y reclamo la indemnización del valor del anillo más los daños producidos por haber transformado la cosa en algo que yo no quería. Bueno, esto sería transformación. Espero haber sido medianamente clara con los ejemplos, y vamos a lo que se conoce como accesión de cosas muebles, el artículo 1958. Y dice, si cosas muebles de distintos dueños acceden entre sí sin que medie el hecho del hombre, y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al dueño de la que tenía mayor valor económico al tiempo de la accesión. Si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales. Cuando se incorporó este artículo en el Código Civil y Comercial de la Nación, era medio complicado encontrar a veces un ejemplo para poder explicarle a los alumnos de qué se trataba esta accesión de cosas muebles. Y bueno, haciendo un poquito de memoria, me voy a remontar a cuando uno era chico, o por ahí no tan chico. Y si ustedes recuerdan la película La Dama y el Vagabundo, vamos a ir a esa película para poder entender de qué se trata esta accesión de cosas muebles. En La Dama y el Vagabundo los personajes son 2 perritos, ¿no es cierto? Al margen de otros personajes, pero la gran mayoría de los personajes son perritos.
un perro vagabundo y una perra de la alta sociedad. En los ejemplos que doy yo siempre en clase, hablo de, vamos a suponer, y previo a esto, quiero hacer un paréntesis, previo a esto, nosotros sabemos que por ahora, salvo que se modifique la legislación, más allá de que hay fallos que hablan sobre ciertos rasgos de humanidad de los orangutanes, por ejemplo, los animales son cosas muebles, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo un perrito como el de la película de La Dama y el Vagabundo, que es un perrito de la calle, que no tiene pedigrí como otros, y sale de paseo, se va de mi casa, se va solo por la calle, y de repente se encuentra con una perrita con pedigrí, vamos a suponer, no sé, una pitbull, ¿sí? Y de repente estábamos en época de celos, mi perrito, el Bobby, se cruza con la perrita de mi vecino, que es una pitbull, y al término de los 2 meses y sin la intervención de la mano del hombre, obviamente primero acceden entre sí, y sin la intervención de la mano del hombre, a los 2 meses nacen los cachorritos. Por lo tanto, en este caso hay accesión de cosa mueble, ¿sí? Y cuando nacen los cachorritos vamos a tener que determinar el valor. En este caso, aquel perro que tenga pedigrí va a ser el de mayor valor. Por lo tanto, el dueño va a ser el dueño de la perra de mi vecino, el dueño de los cachorritos va a ser el dueño de la perra de mi vecino, porque ella sería la que tendría mayor valor. Ahora, si la perrita también fuera una perrita, vamos a suponer que no tuviera una raza determinada, fuera otro tipo de perrita, en este caso las crías que tuvieran se la repartirían por partes iguales, siempre y cuando tengan pares, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo tanto, la cosa mueble de mayor valor, el dueño de la cosa mueble de mayor valor es el que se queda con lo que haya accedido, y el de menor valor se quedaría sin nada. Ahora, si no se puede determinar el valor, se repartirían por partes iguales. Por último, en el video vamos a ver accesión de cosas inmuebles. La accesión de cosas inmuebles está a partir del artículo 1959, y lo que vamos a hacer especial mención es a los dos tipos de accesión, cómo se llaman y cuáles son sus características. En el 1959, que habla de el aluvión, y el 1961, que habla de la abulsión. ¿Qué dice el 1959? El acrecentamiento paulatino e insensible del inmueble confinante con aguas durmientes o corrientes que se produce por sedimentación pertenece al dueño del inmueble. No hay acrecentamiento de dominio de los particulares por aluvión si se provoca por obra del hombre, a menos que tenga fines meramente defensivos. No existe aluvión si no hay adherencia de la sedimentación al inmueble, no obsta a la adherencia el curso del agua intermitente. El acrecentamiento aluvional a lo largo de varios inmuebles se divide entre los dueños en proporción al frente de cada uno de ellos sobre la antigua ribera. Se aplican las normas sobre aluvión tanto a los acrecentamientos producidos por el retiro natural de las aguas como por el abandono de su cauce. Esta es la clara diferencia entre aluvión y abulsión. Lo que ustedes tienen que tener presente es el acrecentamiento paulatino e insensible que produce el cauce del río, ¿sí? El movimiento del río, que va quitando sedimentación de la tierra de una ribera y la va llevando paulatina e insensiblemente y de manera tranquila hacia la otra ribera del río, por ejemplo. Entonces, eso que es tranquilo, paulatino e insensible se llama aluvión. No es un desprendimiento brusco, sino que es algo que se produce lentamente y que es normal que se produce porque el río va comiendo parte de la tierra ribereña, ¿sí? Y la va llevando, la puede llevar sobre la misma costa hacia otro lugar, hacia la ribera de enfrente, y eso es a lo que se conoce como aluvión.
Por supuesto, ese acrecentamiento de tierra que se produce en la otra margen del río o sobre el mismo margen, pero más adelante, va a pertenecer al dueño de esa parte de la ribera o a los dueños que formen esa parte de la ribera. Si son varios dueños, le corresponderá a varios dueños; si es uno solo, a uno solo. En cambio, la abulsión es el efecto contrario. El acrecentamiento del inmueble por la fuerza súbita de las aguas que produce una adherencia natural pertenece al dueño del inmueble. También pertenece si ese acrecentamiento se origina en otra fuerza natural. Si se desplaza parte de un inmueble hacia otro, su dueño puede reivindicarlo mientras no se adhiera naturalmente. El dueño del otro inmueble no tiene derecho para exigir su remoción, mas pasado el término de 6 meses las adquiere por prescripción. Entonces, en este caso, la diferencia puntual es que es algo súbito, que se produce de manera espontánea y fuerte. Si ustedes recuerdan, que pasa casi todos los años, a mediados, más o menos para esta época, entre enero y mayo de cada año, se producen aludes muy importantes en las zonas del noroeste argentino, Tartagal, fundamentalmente en Salta. Y muchas veces se han mostrado imágenes donde hay desprendimientos de tierra de manera súbita. De hecho, una vez me acuerdo que he visto en la televisión que se enfocaba justo cuando se desprendía prácticamente la mitad de una casa. Ese desprendimiento iba a través del río y seguramente parte de esa tierra, parte de ese desprendimiento fue a parar a otro inmueble. Si la adherencia se hizo de manera natural, el dueño del otro inmueble ribereño no puede reclamar absolutamente nada. Ahora, si la adherencia no fuera natural, como dice el artículo, sí tendría derecho a reclamar. Con esto terminaríamos transformación, accesión de cosa mueble y accesión de inmuebles. En el próximo video vamos a ver construcción, siembra y plantación.